اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la clase anterior habíamos prometido comenzar a leer el texto de Ayatollah Misbah acerca de las enseñanzas de la doctrina islámica, que es un texto traducido al español, que originalmente está escrito en persa, y en una de las lecciones habla justamente de esta vía simple del conocimiento de Dios, de la prueba de la existencia de Dios, y justamente cuando trata el tema de las características de la vía simple, ofrece la vía de la prueba del orden, esta armonía y este equilibrio que venimos hablando en las anteriores clases sobre la prueba del orden y el equilibrio de Dios. Esta vía simple se basa en que no existe sistema organizado con un orden y un equilibrio que no sea producto de un ordenador. Eso lo habíamos dicho en la clase anterior. Quiere decir que siempre que veamos una realidad que está organizada bajo una norma, una ley, un orden, un equilibrio y cierta armonía, tiene por consecuencia o por causa un ordenador que está ordenando y administrando dicho sistema, ya que la casualidad no puede ser nunca causa o motivo del orden en un sistema determinado. Ayatollah Misbah, en una de las partes de esta clase, dice: cada sistema u orden con un propósito es un signo de la existencia de un ordenador y de una meta u objetivo, es decir, un sentido o finalidad. Sistemas y órdenes de este tipo pueden presenciarse por doquier en el universo. Conforman a su vez un sistema universal que fue traído a la existencia por un creador sapientísimo que se ocupa continuamente de su administración y gobierno. Con esta introducción comienza el sabio Ayatollah Misbah a hablar justamente de los distintos sistemas que encontramos en el universo. Habla en un momento, por ejemplo, acerca de las plantas, en otro momento toca el tema del mundo animal a través de las aves y el sistema y el orden que rige o gobierna el mundo de las aves. En algún momento habla, por ejemplo, de la madre y el hijo en el ser humano, en el mundo de los hombres, cómo, por ejemplo, existe esta relación entre madre e hijo y cómo el mismo ser humano se reproduce a través de la madre, y la alimentación de ese nuevo ser humano va a ser a través del pecho de la madre, de la leche de la madre, que viene en una cantidad determinada con cierta, digamos, valor alimenticio, que es el único alimento que puede colaborar en el desarrollo y crecimiento del bebé. En fin, va a hablar de ciertos ejemplos que son muy interesantes. Habla, por ejemplo, el mundo de las abejas, que también en sí es un mundo muy complejo y muy ordenado. En otro momento habla, por ejemplo, acerca del tema de la anatomía del ser humano y su cuerpo, la complejidad del sistema, y de esa forma, a través de ese tipo de reflexión y a través de ese tipo de meditación, uno puede entender que es imposible que exista semejante sistema y que exista tan complejo sistema sin la existencia de alguien que haya administrado ese sistema o que lo administre momento a momento, sin la existencia de un ordenador que lo que hace es justamente proponer leyes y normas para ese sistema. Es decir, que la lógica, el intelecto, la razón y el sentido común no permiten entender o interpretar un sistema que tiene una gran complejidad y una gran precisión en su orden sin la existencia de un creador. Dice: una planta que florece en un jardín, surgiendo de la tierra abonada, plena de colores y de agradable perfume. Un árbol de manzanas que brota de una minúscula semilla y que cada año produce una multitud de manzanas perfectas de bello aroma y color. Y lo mismo el resto de los otros árboles y plantas son signos de Dios. Ustedes imaginen un momento, tómense un momento de reflexión para ver cómo es posible que lo que llamamos semilla, que uno lo ve es un pedacito de madera chiquitito, o sea, no encontramos en la semilla ningún tipo de vida,
y de hecho si la semilla permaneciera como semilla, jamás se desarrollaría, jamás crecería, jamás se transformaría. La semilla como semilla es semilla nada más. Del mismo modo, la tierra sola como tierra, sin ningún otro elemento, es un elemento muerto. El agua como agua sola, por ejemplo, una forma independiente, en un vaso de agua, no tiene vida, ¿no? Cuando se une todo esto, y yo siembro o planto una semilla en la tierra, y le doy la alimentación a través del agua, por ejemplo, del oxígeno, del sol, de la energía solar, y todo este ámbito que hace al desarrollo y al crecimiento de la semilla, se transforma luego de unos años esa semilla en un árbol que da manzanas, por ejemplo. Bueno, esa transformación, esa vida, ese desarrollo, ese crecimiento, ¿acaso no es un signo para ponerse a reflexionar sobre la existencia de un sistema y un orden que mueve a la semilla en todo este camino? Entonces, ese es el tipo de reflexión a la cual invita el Corán, cuando dice reflexionen en ustedes mismos, reflexionen en los horizontes, en las criaturas. El Corán en muchas aleyas dice que reflexionen, por ejemplo, en los cielos, en la creación de los cielos, en la creación de la tierra, de los mares, de los vientos, de algunos animales. Miren, por ejemplo, el camello. Todo eso no tiene que pasar desapercibido en la vida del hombre que piensa y en la vida del hombre que desea transformarse, ya que la reflexión justamente sirve para poder entender muchas cosas que sin reflexión no se entiende. También el ruiseñor que canta posado sobre la rama de una flor, el pollito que sale del huevo y picotea la tierra, el ternero recién nacido que mama sin enseñanza previa, el instinto en el animal, que el animal ya sabe desde el primer día de su vida que debe tomar la leche del pecho de su madre o del pezón de su madre. Pero eso nadie le enseñó, no vino un profesor, un maestro a enseñar, digamos, a este ternero recién nacido que debe tomar o alimentarse de tal manera. Lo mismo con respecto a la forma de aparearse de los animales, lo mismo en la forma de, por ejemplo, reproducirse y la forma de poder dar a luz, por ejemplo, en los animales. El tema del desarrollo de la alimentación de los animales, como por ejemplo la madre alimenta al pichón, por ejemplo, en el tema de los pájaros. Toda esa perfección que uno ve, que no hay una guía ni a través de enseñanza, ni a través de formación, sino es una guía natural. Eso habla de un sistema, habla de unas normas que guían y gobiernan a estos seres. Y eso tiene que estar propuesto sí o sí por un ser sabio y un ser que tiene un objetivo, porque si no fuera de eso, no tendríamos formas de poder encontrar una causa lógica a esas realidades. Y la leche que se produce equilibradamente y se almacena en los pechos de las madres para alimentar a los recién nacidos. Dice, ciertamente, qué armonía sorprendente y qué extraordinaria previsión y disposición existe en el surgimiento de la leche en los pechos de las madres de forma simultánea con la venida al mundo de un nuevo ser. Imaginen una mujer normal, por ejemplo, que no está embarazada, sus pechos no tienen leche. Cuando se embaraza la mujer, comienza a llenar sus pechos, a llenarse con leche. Cuando nace el niño, diríamos por casualidad, ese niño va a alimentarse de la leche de sus pechos. O sea, qué grandeza, qué sistema está detrás de toda esta milagrosidad que vemos, por ejemplo, en un ejemplo tan simple como lo es un embarazo, que justo en los meses de embarazo comienza finalmente, al final del embarazo especialmente, a llenarse el pecho de la madre de leche. Y finalmente ese niño que va a nacer va a alimentarse de la leche. Y la forma en que Dios estableció también el mismo pecho de la madre con esa forma, digamos, de chupete que diríamos nosotros en castellano argentino. Y el niño sin dientes como para que pueda de alguna manera tener ese contacto directo con el pecho y poder alimentarse a través de su leche. En fin, todo esto es una verdadera obra de arte de ese orden y ese sistema. Los peces que para desovar nadan cientos de kilómetros por única vez, las gaviotas que conocen sus nidos entre las algas del mar sin que siquiera una vez los confundan, las abejas que por las mañanas abandonan sus panales y tras atravesar largas distancias para recoger el polen de las perfumadas flores retornan por la noche a su morada. En fin, todos estos y los próximos signos que hablaremos en las próximas clases, inshallah, son
parte de la reflexión que debería tener el siervo frente a esta cuestión del orden y el equilibrio del universo. En la próxima continuaremos con este mismo tema.